Mi novia volvió con su familia controladora pese a todo lo que tuvo que pasar, hasta que decidió tomar control y recuperar el mando de su vida. Desde el primer momento en que pensé contar esto, sentí que algo se me atoraba en el pecho, como si la historia fuera demasiado pesada para sacarla de golpe. Pero aquí estoy, intentando poner en orden todo lo que pasó porque todavía no entiendo cómo llegué a un punto tan extraño en mi vida, conviviendo entre presión familiar, inseguridades, culpas y un amor que yo sí sentí real, aunque a veces me doliera más de lo que debía. Mi nombre no importa tanto como lo que viví, pero digamos que soy Adrián, y que todo empezó realmente el día que conocí a Lucía en aquel pequeño local de comida rápida en la zona industrial de Rionela. Un lugar al que entré solo buscando trabajo temporal y del que nunca imaginé que saldría con la cabeza tan hecha pedazos. Ella llegó 2 días después de mí. Recuerdo que llevaba un peinado medio desordenado y una mochila vieja, y cuando la gerente la presentó, solo asentí con la cabeza porque no pensé que fuera a pasar nada más allá del trabajo. Pero al final de esa semana ya habíamos compartido risas, turnos pesados y algunas conversaciones que se sentían demasiado naturales para haber empezado tan rápido. Tanto así que a las pocas semanas de conocernos ya estábamos saliendo oficialmente, algo que incluso a mí me sorprendió porque nunca tuve una relación que avanzara tan velozmente. Las cosas se complicaron desde el principio porque su familia era de esas que quieren controlar hasta la forma en que respiras. No sé cómo explicarlo sin sonar exagerado, pero el primer encuentro que tuve con el padre de Lucía fue accidental y aterrador. Era apenas nuestro segundo día como pareja cuando él apareció afuera del trabajo, mirándola desde el coche como si fuera un detective privado. Ella blanca como papel, yo sin entender nada, y de pronto él se acercó a mí, me pidió mi número, mi dirección, me preguntó dónde la vería, a qué horas, qué intenciones tenía, incluso me intentó meter a una charla religiosa cuando ni siquiera teníamos confianza. Todo eso mientras yo trataba de mantener la calma porque podía ver en los ojos de Lucía el miedo que no podía decir en voz alta. Así que de alguna forma terminamos aceptando esas reglas absurdas que él impuso, que solo podía verla 2 veces a la semana, que solo afuera de su casa, que nada de estar solos en otro lado, que debía avisar cada paso, literalmente cada cosa, como si estuviéramos viviendo en otra época. Yo traté de verlo como algo temporal, pero cada día que pasaba me daba cuenta de que no era exageración. Esa familia vivía para vigilarla. Tuvimos que aguantar esas reglas hasta que su padre se fue de la ciudad por motivos de trabajo, y por unos meses respiramos un poco más tranquilos, hasta finales de abril, cuando él regresó sin avisar y todo explotó. Esa noche, después de un turno pesado, la acompañé a su casa. Estaba a una sola calle y pensé que no pasaría nada, pero apenas nos estábamos despidiendo cuando la puerta se abrió y su padre salió gritando, con un tono tan agresivo que me heló la sangre. Lucía se puso a temblar, yo no sabía qué hacer, y de un segundo a otro ella salió corriendo y yo la seguí sin pensarlo. Volvimos corriendo al trabajo, donde por suerte el supervisor seguía adentro y nos ayudó. Le explicamos lo que pasó y él nos ayudó a pedir un auto para que ella pudiera irse conmigo. Esa noche fue la primera vez que Lucía se quedó en mi casa, y aunque ambos estábamos asustados, también sentimos un alivio extraño, como si por fin pudiéramos respirar sin esa vigilancia constante. Los días siguientes nos adaptamos como pudimos. Dividimos gastos, intentamos mantener una rutina normal, y aunque no teníamos mucho dinero, la convivencia era tranquila, hasta que a finales de mayo las cosas se torcieron feo. Unos días después de mi cumpleaños, Lucía empezó a tener dolores fuertes en el abdomen, tanto que se retorcía en la cama y yo no sabía cómo ayudarla, así que gastamos lo que no teníamos en consultas, estudios y medicamentos y nadie encontraba la causa. Solo mejoraba cuando se calmaba, así que concluyó que era estrés, pero yo no iba a dejarla sola en eso. Aunque el dinero se nos estaba yendo como agua entre las manos, a veces yo sentía que estaba actuando más como un padre que como su pareja, porque era yo quien la llevaba a citas, quien hacía compras, quien organizaba cosas, quien la cuidaba cuando no podía levantarse, incluso más que su propia familia, que parecía más interesada en manipularla desde lejos que en preocuparse sinceramente por ella. Su familia seguía buscándola, no tanto para saber si estaba bien, sino para convencerla de volver a casa, pero no porque la extrañaran o la quisieran, sino porque la necesitaban. Lucía era la encargada de todo allá, limpiaba, cocinaba, hacía mandados, acompañaba a su madre a citas médicas, era su sirvienta perfecta y por eso la querían de regreso. Y cuando me contaba cosas que habían hecho o dicho en el pasado, se me revolvía el estómago, porque había cosas que no puedo repetir aquí por respeto a ella, pero que dejaban claro que ese lugar no era un hogar, era una prisión disfrazada. Así llegamos a finales de junio cuando pasó algo que aún hoy me duele recordar. Un compañero del trabajo, un tipo que ni siquiera era cercano a nosotros, inventó cosas sobre mí y se las dijo a Lucía de una manera retorcida y fuera de contexto.
Y sin darme el beneficio de la duda, ella decidió irse. No quiso escucharme, no quiso esperar, simplemente se fue horas después de que él le habló. Y aunque me dolió profundamente, no pude detenerla, porque sabía que en su cabeza todo era un torbellino. Pero apenas regresó con su familia, empezaron a castigarla, a negarle comida, a prohibirle cosas básicas como ir a una farmacia para comprar medicinas, incluso se gastaron su fondo de estudios y ahora querían que ella lo pagara trabajando, pero al mismo tiempo no querían dejarla trabajar, una contradicción absurda y cruel. Mientras yo observaba impotente cómo la controlaban de nuevo, sin poder hacer nada más que escucharla llorar al teléfono y pedir que la dejaran respirar un poco. Así que ahora estoy atrapado entre el amor que siento por ella, la sensación de que soy el único que quiere ayudarla, y la certeza de que su familia no la verá feliz mientras sigan teniendo poder sobre ella. Y aunque he aguantado insultos, estrés, gritos y maltratos indirectos, sigo aquí porque la amo, pero también sé que esto no puede seguir así sin rompernos a ambos. Y no sé qué va a pasar después, pero lo que viene no será fácil para ninguno de los dos. Cuando Lucía regresó con su familia después de aquel malentendido absurdo provocado por el compañero del trabajo, sentí como si me arrancaran algo del pecho. No porque me hubiera abandonado por completo, sino porque sabía exactamente el infierno al que estaba regresando. Sabía que ellos no iban a recibirla con amor, sino con reproches, castigos silenciosos y manipulaciones disfrazadas de preocupación. Ella me llamaba algunas noches cuando lograba esconderse en la parte trasera de su casa para llorar en voz baja y decirme que se arrepentía, que no había debido creer lo que le dijeron, que todo estaba peor que antes y que no sabía cómo escapar esta vez. Pero también me pedía que no fuera por ella, porque su familia estaba vigilándola cada minuto como si esperaran que intentara huir, y eso me hacía sentir impotente, como si mis manos estuvieran atadas mientras la persona que amo sufría delante de mí. Lo que más me sorprendió fue lo rápido que su familia mostró su verdadera cara. Apenas volvió, le quitaron la comida, literalmente. Me decía que a veces pasaba todo el día sin desayunar porque su madre decía que si tenía hambre era su culpa por haberse ido con un desconocido como yo. Así, como si nunca hubiera sido su hija. Y peor aún, se gastaron el dinero que ella había estado guardando para estudiar en la universidad particular que tanto soñaba. Un fondo que habían prometido respetar, pero que ahora simplemente desapareció en gastos que no tenían nada que ver con ella. Y entonces comenzaron a presionarla para que iniciara su carrera inmediatamente, diciéndole que debía pagarla con su propio trabajo, pero al mismo tiempo le prohibían trabajar, porque según ellos no confiaban en que fuera directamente al empleo y no a verme a mí, una contradicción tan absurda que me hervía la sangre cada vez que la escuchaba. Yo quería ayudarla, quería que regresara conmigo, que volviéramos a construir ese pequeño hogar que habíamos hecho en mi apartamento, compartiendo gastos como podíamos y aprendiendo a vivir a pesar de las limitaciones. Pero esta vez Lucía estaba tan asustada que decidió aguantar un poco más en su casa, como si realmente creyera que podía calmar a su familia y salir de ahí más adelante sin provocar otra explosión como la vez anterior. Y yo intentaba entenderla, pero también me dolía que no me permitiera acercarme, especialmente cuando sabía que la estaban vigilando incluso para ir a la farmacia. Recuerdo un día en el que me dijo que tenía una infección que debía tratarse urgentemente y aún así su familia le prohibió salir, solo porque pensaban que podía escaparse conmigo. Entonces me quedé horas pensando cómo pueden llamar familia a algo que te deja enfermar solo para mantener control sobre ti. También empecé a notar que el estrés la estaba consumiendo de nuevo, igual que en mayo, porque cuando lográbamos hablar por teléfono me hablaba tensa, nerviosa, explosiva, a veces me insultaba sin querer porque cargaba toda la presión emocional de su casa y la única persona con la que podía soltar algo era yo. Y aunque dolía, intentaba no tomarlo personal, porque conocía su situación, sabía que no era mala, solo estaba atrapada en un ambiente envenenado desde hacía años y yo era la única salida que había conocido, pero también la salida que su familia más quería destruir. Mientras tanto, yo me quedé sin empleo y ella también, lo que complicaba todo, porque ella quería estudiar y trabajar al mismo tiempo, algo que suena posible para alguien con estabilidad emocional, pero en Lucía sabía que sería demasiado, porque incluso cuando trabajábamos juntos en jornadas reducidas, ella llegaba agotada, abrumada, llorando a veces por cualquier comentario pequeño, no porque fuera débil, sino porque la habían criado bajo un régimen de castigos, órdenes y miedo constante. Y yo sabía que combinar estudios, trabajo y vigilancia familiar sería imposible para su salud, pero ella insistía en que debía hacerlo porque no quería seguir dependiendo de nadie, y yo respetaba eso, la admiraba, pero también temía que se rompiera antes de conseguirlo.
Lo peor era no poder verla, porque su familia no solo le prohibió visitarme, sino que la seguía literalmente a donde fuera. Si decía que iba por pan, la acompañaban. Si quería ir por medicina, la acompañaban. Si salía al patio, la observaban desde una ventana. Creo que nunca había visto un nivel tan extremo de vigilancia, ni siquiera cuando la conocí, porque ahora su familia estaba resentida, dolida y paranoica, como si Lucía fuera una propiedad que se les escapó de las manos una vez y no podían permitir que sucediera otra vez. Hubo un día en particular que se me quedó grabado, porque fue cuando entendí que Lucía estaba llegando al límite. Me llamó llorando, diciendo que estaba harta de que su madre la despertara a gritos para que hiciera todos los quehaceres, que después la regañaban por hacerlos lento, que luego la obligaban a acompañarla al hospital y después le prohibían salir para descansar, como si su único propósito fuera servir a todos. Me dijo: Adrián, siento que no valgo nada aquí, siento que no existo más que para hacer favores. Y escucharlo me rompió el alma, porque yo sabía que no podía sacarla por la fuerza, pero también sabía que dejarla ahí era verla apagarse poco a poco. A pesar de todo, yo intentaba mantenerme firme, decirle que estábamos juntos en esto, aunque no pudiéramos vernos, que ella no estaba sola, por más que su familia quisiera convencerla de lo contrario. Pero cada día que pasaba sentía más miedo de que aquel lugar la destruyera emocionalmente, porque nadie puede vivir rodeado de gritos, prohibiciones y castigos sin terminar creyendo que merece ese trato. Y aunque yo había soportado insultos y reacciones impulsivas por parte de Lucía, nunca me alejé porque entendía la raíz de su comportamiento. La amaba y quería que sanara, pero ya no sabía cuánto tiempo su familia iba a permitir que ella siguiera siendo ella antes de quebrarla por completo. Y mientras todo esto pasaba, yo también comenzaba a caer en un pozo mental extraño, entre impotencia, enojo y tristeza, porque sentía que perdía a la persona que amaba frente a mis ojos sin poder detenerlo, y sin la seguridad de que volveríamos a estar juntos algún día. Y dentro de mí se empezaba a formar una pregunta que me daba miedo responder. ¿Cuánto más puedo aguantar esta situación antes de perderme también? La tensión llegó a su punto más alto unos días después, cuando Lucía me confesó que su madre había comenzado a decirle que yo era una mala influencia, que no tenía futuro, que no servía para nada, y que por mi culpa había dejado de comportarse como la hija obediente que siempre fue. Y aunque yo sabía que esas palabras eran más una manipulación que una realidad, me dolió que intentaran borrar todo lo que habíamos vivido juntos. Todas las veces que la cuidé, que la acompañé, todas las noches en que velé por su salud cuando ella estaba en crisis por los dolores del estómago. Pero así funcionaba esa familia. Ellos querían que Lucía sintiera que su única opción segura era quedarse allí, incluso si eso significaba aplastarla emocionalmente hasta que dejara de intentar vivir por sí misma. Las conversaciones con ella se fueron haciendo más cortas porque su familia empezaba a sospechar cuando se alejaba demasiado, así que teníamos que hablar por mensajes cortos, audios de segundos, pequeñas señales para saber que seguía bien, y aún así, cada vez que lograba escuchar su voz, sentía que estaba más cansada, más frágil, como si la esperanza se le escapara lentamente. Un día me mandó un audio diciendo: Adrián, no quiero perderte, pero tampoco sé cómo salir de aquí sin que todo empeore. Y esa frase se me quedó grabada porque resumía exactamente lo que ella vivía, un miedo constante a hacer cualquier cosa que pudiera desatar otra reacción violenta de su padre o un castigo emocional más pesado por parte de su madre. Mientras todo esto pasaba, también tenía que lidiar con el hecho de que ambos estábamos sin trabajo, tratando de sobrevivir con ahorros casi inexistentes. Pero lo mío era diferente. Yo estaba viviendo una vida difícil, sí, pero libre, mientras ella estaba atrapada en un laberinto que ni siquiera había construido, y eso me hacía sentir una mezcla rara de culpa y frustración, porque yo quería sacarla de ahí, quería volver a tenerla conmigo aunque no tuviéramos casi nada, pero ella también necesitaba sanar algo dentro de sí misma para romper definitivamente con ese patrón de control que había sufrido toda su vida. Su plan de trabajar y estudiar al mismo tiempo seguía ahí, latente, aunque cada vez que hablábamos sobre eso yo podía sentir cómo temblaba su voz. Sabía que no lo decía porque realmente se sintiera capaz, sino porque creía que era la única salida que tenía. Pero cada vez que intentaba animarla, también sentía que caminaba sobre un hilo delgado, porque si la empujaba demasiado hacia mi lado, su familia podría castigarla más, y si la dejaba demasiado sola, podría hundirse emocionalmente. Era una situación imposible, y yo estaba tratando de mantenerme en pie con un corazón que ya estaba hecho pedazos. Una noche finalmente explotó todo entre nosotros. No porque nos peleáramos, sino porque Lucía se quebró por completo.
Me llamó llorando diciendo que ya no podía más, que su madre la estaba insultando por no levantarse lo suficientemente rápido, que su padre le había quitado su cuaderno donde anotaba gastos para estudiar, diciendo que era una pérdida de tiempo, que nunca lograría nada sola. Y ella me dijo entre sollozos: «Siento que no soy nada, que no valgo nada». Y ahí supe que había llegado a un punto al que nunca debió llegar, porque nadie debería sentirse así por culpa de su propia familia. Ese día le dije lo que llevaba semanas guardando, que la amaba, sí, pero que también tenía miedo de perderme a mí mismo si seguía viviendo con el dolor de verla sufrir sin poder ayudarla realmente, que la apoyaría siempre, pero que ella debía tomar una decisión por sí misma, no por mí, no por ellos, por ella, que era la única forma de romper el ciclo que la estaba destruyendo. Ella se quedó en silencio largo rato. Podía escuchar su respiración rota al otro lado del teléfono, hasta que finalmente dijo: «Adrián, sé que tengo que irme de aquí algún día, pero hoy no puedo, no tengo fuerzas». Y esa frase desde entonces comenzó a resonar en mí, porque entendí que por más que yo quisiera salvarla, no podía hacerlo si ella misma no tenía el espacio para sanar y reconstruirse desde adentro. Y aunque dolió, aunque fue como arrancarme algo del alma, comenzamos a poner un poco de distancia emocional, no porque no nos amáramos, sino porque los dos estábamos cayendo en un vacío del que nadie podía sacarnos si seguíamos dependiendo solo de nuestra relación para sobrevivir. Yo seguía hablando con ella, apoyándola, escuchándola, pero ya no me quedaba despierto hasta la madrugada esperando un mensaje. Ya no vivía con el corazón en la garganta preguntándome si estaba bien, porque entendí que la única forma de ayudarla era dejar de ser su único sostén emocional. Ella necesitaba encontrar fuerza propia, no vivir entre mi protección y el control de su familia. Con el tiempo, Lucía empezó a entenderlo, poco a poco, a su ritmo, como si una parte de ella finalmente se preguntara por primera vez qué quería, no qué querían sus padres, no qué quería yo, sino qué quería ella para sí misma. Y esa transformación fue lenta pero real. Un día me dijo: «Adrián, estoy empezando a verme diferente, siento que quiero vivir mi vida de verdad». Y cuando lo dijo, supe que estaba saliendo de la oscuridad donde había estado encerrada tantos años. Y aunque yo no sabía qué iba a pasar con nosotros, si íbamos a volver a vivir juntos o no, o si solo terminaríamos siendo parte importante de la historia del otro, sentí orgullo, porque finalmente se estaba eligiendo a sí misma, algo que llevaba toda la vida sin poder hacer. Y así llegamos a este punto, donde aunque todavía nos queremos y seguimos en contacto, ya no dependemos el uno del otro para respirar. Ella está empezando a planear su salida definitiva de casa, ya no repite que no vale nada, ahora dice que no quiere seguir viviendo bajo el miedo. Y yo sigo aquí, no como un salvador, sino como alguien que la acompaña mientras recupera su propia vida. Y aunque no sé qué pasará mañana, sé que por primera vez ambos estamos avanzando hacia un futuro donde no somos prisioneros de lo que otros quieren para nosotros. Un futuro donde cada uno tiene derecho a elegir y reconstruirse sin cadenas. Y eso, después de todo lo que vivimos, ya es una victoria. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.